Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Es una puntada muy fácil de hacer, pero tiene una textura muy bonita. Miren, es reversible completamente. Y para esta puntada necesitamos montar múltiplos de 4 más 2. Y en la cadena vamos a montar la primera vuelta de puntos bajos. Empecemos. En mi caso voy a montar 22 puntos, 4 por 5 más 2. Entonces voy a montar 22. 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22. Nos vamos a regresar. Esta es la primera cadena. Vamos a regresar a esta y vamos a tejer los 22 puntos bajos. No, 21. Acuérdense que al dar la vuelta aquí nos comemos uno. Aquí está nuestra base. Vamos a tejer una cadena, volteamos y aquí mismo vamos a tejer en el primero 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí está. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tejer puntos altos sin terminar. 3. Vamos a tejer 3. 1 en el punto que sigue, otro, y en el punto que sigue, otro. Ahí está. Tenemos que tener 4 hebras en el gancho. Cargamos y pasamos los 4. En el siguiente punto vamos a tejer en el mismo lugar 3 puntos altos. 1, 2, 3. Esto es algo que les va a ayudar. Recuerden que aquí siempre empezamos con 2 puntos altos y con estos 3 puntos. Y así vamos a terminar. A ver, repetimos. Primer punto alto sin terminar, el segundo en el siguiente punto y el tercero en el siguiente punto. Cargamos y cerramos.
En este vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo. 1, 2, 3. Ahora nos tocan los otros. 1, nos pasamos al siguiente. 2, nos pasamos al tercero. 3 y cerramos. En el siguiente nos tocan 3 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3. Nos toca la otra puntada. 1, en el siguiente el segundo, en el siguiente el tercero. Pasamos los 4. En este, 3 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3. Aquí tenemos los 3 siguientes. Empezamos con esta puntada de los medios, de los puntos altos sin terminar, y con eso mismo terminamos de este lado. Y así va a ser siempre, eso nos sirve también de referencia. 1, 2, 3, los pasamos todos y en la orilla, igual que en el otro lado, vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Y aquí la tenemos. Vamos a subir, hacemos una cadena al aire, volteamos y aquí tejemos los 2 puntos altos. 1 y 2. Entonces, como les mencioné, aquí volvemos a empezar con los puntos altos sin terminar. 1, 2, 3. Cargamos y pasamos los 4. Y si se fijan, estamos en la punta aquí. Eso es lo que va a coincidir. Aquí nos toca tejer 3 puntos altos en el mismo lugar, igual que abajo. 2, 3. Ahora nos toca los 3, 2, 3 y pasamos los 4. Otra vez estamos en la parte de arriba, en el mero centro de los 3 puntos altos que tejimos en el mismo lugar. Si no nos coincide, es que en algún lado nos saltamos algún punto o duplicamos algo. Aquí los tenemos. Ahora nos tocan los puntos altos, los 3 puntos altos sin terminar. 2, 3. Aquí estamos. Otra vez. 1, 2 y 3 en el mismo lugar. 1, 2, 3. Pasamos. Nos tocan los 3 en el mismo lugar. Y aquí tenemos los 3 últimos.
de los puntos altos sin terminar. Aquí están nuestras 4 hebras, las pasamos y aquí tejemos 2 puntos altos. 1 y 2. Así es como va nuestra puntada. Subimos con una cadena, volteamos y en el primero tejemos los 2 puntos altos. 1 y 2. Y empezamos otra vez. El primero sin terminar, el segundo y el tercero. Pasamos todos y otra vez, si se fijan, estamos en la punta, en el centro de los 3 puntos altos que tejimos juntos. 1, 2, 3. Ahora nos tocan los separados. 1, 2, 3. Cerramos. Nos brincamos a este y tejemos los 3 en el mismo lugar. Es una puntada muy linda, muy diferente. Dos, otra vez. Aquí estamos. 1, 2, 3. Aquí tenemos nuestro último juego de 3. Los pasamos todos y en este tejemos 2 puntos altos. 1, 2. Aquí vamos. Vamos a tejer otra vuelta. Una cadena al aire, volteamos y en el primero, otra vez, nuestros 2 puntos altos. 1, 2. El juego de 3. 1, 2, 3. Cerramos.
Estoy tejiendo esta cuarta vuelta para enseñarles cómo todos van quedando prácticamente en el mismo lugar los dibujos. Tenemos nuestros 3. Digo, en realidad todos de 3 en 3. Pasamos todos y nuestros 2 puntos altos de la orilla. Aquí está. A ver, esto es lo que les quiero enseñar. Aquí tenemos, lo voy a subir, los 3 en el mismo, los 3 puntos altos. Aquí otra vez y aquí otra vez. Sin embargo, fíjense cómo da la textura tan bonita. Vamos a verlo en grande. Aquí lo tenemos. Ven qué bonita. Pues ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar igual que siempre. Saludos. Gracias. Bye.